Buenas tardes, ¿cómo andan? En la mitad de la semana reaparece en la pantalla de TV Ciudad de la edición central de MBD Noticias. Tenemos hora y media de información por delante y ya estamos con Natalia Nogués. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Volvimos al otoño y volvemos a unos cuantos temas que son recurrentes en estos días. Y Sí. novedades. Fútbol e intereses comerciales, podríamos decir. También política, porque, atención, Antel participará de la licitación por los derechos de streaming del fútbol local. Según informó El Observador y confirmó MBD Noticias, esta tarde el directorio del ente aprobó presentar una oferta mediante un consorcio con una empresa llamada Team Sports Media, firma que desde hace años le vende los derechos de transmisiones deportivas a la multinacional Disney. El consorcio, conformado por la empresa estatal y la privada, tiene tiempo para presentar su oferta hasta mañana jueves a las 13 horas, cuando terminará el plazo de recepción de propuestas para los derechos comerciales del fútbol local establecido por la Asociación Uruguaya de Fútbol. El nuevo contrato para el que la AUF abrió la licitación regirá desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029. Ya volveremos a este asunto. Ahora pasamos lista con respecto a otros temas. Repasamos los titulares. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, asegura que el sistema penitenciario saturó su capacidad y explicó que evalúan pedir partidas especiales al Ministerio de Economía y Finanzas para construir hasta 1.200 plazas. La Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, se pronunciará el jueves acerca de la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Para el senador nacionalista Martín Lema, el gobierno tiene que destituirlo. El senador frente amplista Aníbal Pereira, en cambio, afirmó que la oposición tiene una obsesión con el tema. El colectivo Cincuentones reclama la derogación del artículo 16 de la ley 19.590, que aseguran le genera una pérdida de 10% en sus jubilaciones. El diputado frente amplista Gabriel Tinagrini anunció que las medidas económicas para las zonas fronterizas previstas en la ley aprobada a mediados de agosto comenzarán a aplicarse en los primeros días de diciembre. Con récord histórico de participación se está realizando entre hoy y mañana la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal. En esta edición participan más de 1.660 equipos, 680 docentes y 540 centros educativos de todo el país. Zoran Mabdani, antagonista del presidente estadounidense Donald Trump, fue electo alcalde de Nueva York. Es izquierdista, pertenece al Partido Demócrata y será el primer jefe de gobierno musulmán de la ciudad y el más joven en los últimos 100 años. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia resolvió anular la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y dispuso su liberación inmediata. Recuerden que nos pueden ver en vivo también en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, en YouTube, y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Me pregunto qué será de los porteños. Lo empieza a responder Martín Duarte. Ya van a entender por qué. Martín, bienvenido. ¿Cómo te va? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, estamos aquí en Julio Herrera y Oves, 1182, entre Maldonado y Canelones. Este edificio que está a mi espalda, el Liberaig, hace 60 años pasó a ser parte de la memoria colectiva de los uruguayos, en particular de los montevideanos, por un hecho de la Crónica Roja que, bueno, topó todos los medios de aquel momento. Estamos hablando de la historia que inspiró luego la película y el libro Plata Quemada, de 4 porteños, como vos decías, Martín, que se atrincheraron en este edificio y, como decíamos, nos generó uno de los hechos más importantes de la Crónica Roja de nuestro país. Hoy se están cumpliendo esos 60 años de este episodio que ocurrió un 5 de noviembre del 65, y en un ratito con documentos históricos, filmaciones, fotografías históricas, vamos a estar repasando parte de esa historia, pero también con los vecinos que en la actualidad viven y algunos que fueron testigos de aquel hecho. Y ahora, desde el barrio sur, zona céntrica, podríamos decir, en un sentido amplio de la ciudad, nos vamos al oeste. Aparece Diego Martini. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, estamos en Casa Bo, en el Centro Cultural El Tambo, donde la Intendencia de Montevideo se hace presente con su gabinete social para escuchar a vecinas y vecinos ante sus planteos. Ampliaremos en un rato. Y de Casa Bo a La Aguada aparece Mariana Abreu. Mari, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Martín? Estamos en el Parlamento porque la Comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de presupuesto está recibiendo en este momento a las autoridades de ambiente. Y por otro lado, hay novedades en materia de ambiente y normas porque recientemente se publicó un decreto por parte del Poder Ejecutivo que establece, por decirlo de alguna manera, controles más rigurosos en relación a la contaminación de aguas superficiales y también subterráneas. Así que en un ratito abordamos presupuesto de ambiente y también esta nueva normativa que les comentaba. Otro adelanto. El senador colorado Robert Silva dijo que espera que los recursos previstos en el proyecto de ley de presupuesto sean suficientes para cumplir con los objetivos del INAU. Blanca Rodríguez, senadora del Frente Amplio, destacó que esta administración priorizará la desinstitucionalización de la primera infancia en el Instituto del Niño y el Adolescente. Esta administración del INAU tiene el objetivo de desinstitucionalizar niños de 0 a 3 años. O sea, que no haya más institucionalización de niños en el INAU en ese tramo etario, que es una manera de comenzar a atender este problema. Me parece que hay que mejorar muchísimo la gestión del INAU y que tiene que tener el liderazgo de la política de infancia y adolescencia, porque es la institución que tiene competencia en la materia. Empezamos con el repaso informativo y por temas que no son precisamente gratos, porque el sindicato docente de maestras y de maestros de Montevideo, ADEMO Montevideo, resolvió realizar un paro de 24 horas durante toda la próxima jornada, o sea, mañana, día jueves, en todas las escuelas y jardines públicos de la capital, a raíz de una agresión ocurrida esta mañana en la escuela 123, ubicada en el barrio Jardines del Hipódromo. El sindicato definió el ataque como brutal, ya que docentes, familias, niñas y niños del centro educativo fueron víctimas. La consejera de la ANEP, en representación de las y los docentes, Daisy Iglesias, dijo a MBD Noticias que este hecho significa un antes y un después por el tipo de agresión. Según contó, tras una pelea ocurrida días atrás entre dos niñas que derivó en la intervención de las autoridades de la escuela, la madre de una de ellas irrumpió hoy junto a adolescentes y niños sin vínculo con la institución que golpearon a varias personas. Tras los hechos, se presentaron denuncias por parte de la escuela, de una docente y de personas adultas agredidas. Autoridades de la enseñanza se hicieron presentes en el lugar y se decidió que desde el viernes la escuela tenga una guardia policial. Ahora retomamos el tema de portada porque Antel se presentará a la licitación por los derechos de streaming del fútbol local. Según informó el Observador y confirmó luego MBD Noticias, esta tarde el directorio del ente aprobó presentar una oferta mediante un consorcio con la empresa Team Sports Media vinculada a la multinacional Disney. El consorcio conformado por la empresa estatal y la privada tiene tiempo para presentar su oferta hasta mañana a las 13, cuando terminará el plazo de recepción de propuestas para los derechos comerciales del fútbol local establecido por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Team Sports Media es la empresa que hasta el momento se ha encargado de venderle los derechos de transmisiones deportivas a la multinacional Disney. En este momento, Disney ofrece en exclusiva los partidos de fútbol local por streaming, ya que a través de Team Sports Media se los adquirió a Tenfield, que es formalmente la poseedora de los derechos hasta fin de año. Team Sports Media pertenece al empresario uruguayo Sebastián Piñeirúa, socio del empresario y reconocido ex rugbyista argentino Agustín Pichot. Piñeirúa, además, preside Sudamérica Rugby y en el pasado también presidió la Unión de Rugby del Uruguay. El nuevo contrato para el que la AUF abrió la licitación comenzará a regir desde el 1 de enero y se extenderá por 4 temporadas, es decir, hasta el final de 2029. Tanto en este lote, el del streaming, como en los otros 5 lotes en los que se divide el bloque de derechos comerciales licitado, en caso de participar en la pugna por ese rubro y ser superada por otra oferta, Tenfield tendrá el derecho de igualar ese monto y en ese caso mantendrá los derechos. Esto también podría ocurrir en caso de que la propuesta del consorcio de Antel y Team Sports Media supere a una eventual oferta de la empresa de Francisco Casal y ésta decidiera igualarla. El lunes 22 de diciembre, la AUF comunicará cuáles serán las firmas adjudicatarias, tanto en los 6 lotes de derechos comerciales como en el bloque de producción audiovisual y en el de producción comercial, que también se licitan. Bueno, y ahora cambiamos de asunto y nos vamos al Parlamento. El senador nacionalista Martín Lema dijo que el presidente de la República, Yamandu Orsi, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, son
cómplices de la situación institucional que se ha generado en torno a la figura del presidente de ACE, Álvaro Danza. Y según Lema, si el gobierno quiere solucionar la situación creada en torno a Danza, más allá del contenido del informe esperado para mañana de la JUTEP, a Danza lo tienen que echar. Acá son todos cómplices. El presidente de la República lo apoyó directamente, la ministra de Salud Pública apoyó directamente, y lo que hacen con esto es debilitar la atención en ACE y debilitar la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública. La situación es muy grave porque, más allá de lo institucional y de la incompatibilidad, la presidencia de ACE requiere dejar la camiseta empapada en ACE, dejar todo en la cancha, buscar lo mejor para los usuarios de ACE. Y acá vemos un presidente de ACE que estuvo más concentrado en un beneficio económico y en estar en dos lados del mostrador que estar con total disposición y en su máximo esfuerzo para la atención de los usuarios de ACE. Entonces sería un gravísimo error que quieran disfrazar esta situación de resuelta con la renuncia a los privados, y creo que se compran un problema porque el presidente de ACE va a estar absolutamente cuestionado en caso de que lo mantengan en la presidencia. Si quieren tomar una postura ejemplarizante, lo tienen que echar. Tienen que echar al presidente de ACE por toda esta situación que vengo detallando. Y la atención se ha perjudicado o se ha resentido, y eso, mejor dicho, perjudica a los usuarios de ACE. Que esto está mal, está mal. Estar dando la espalda, y yo creo que a esta altura está pasando algo peor. Se están burlando de los uruguayos. Esto es una burla a la confianza y a la inteligencia de los uruguayos. Bueno, y justamente este jueves la Junta de Transparencia y Ética Pública, a través de su directorio, emitirá una resolución con respecto a la eventual incompatibilidad. Veremos qué es lo que determina ese informe de que Danza trabaje en el ámbito privado y en otros ámbitos y en paralelo se desempeñe como presidente de ACE. Tal como adelantó MBD Noticias días atrás, el informe jurídico de la JUTEP establecerá la existencia de una incompatibilidad en la situación de Danza, quien se encamina a pedir licencia o renunciar a sus trabajos en el sector privado para dedicarse de forma exclusiva a ACE. ¿Y qué se dice desde el Frente Amplio, hablando de su bancada en el Senado, para seguir tomando como referencia pronunciamientos provenientes de esa Cámara? Bueno, habló Aníbal Pereira, senador Frente Amplista, y dijo que a su criterio la oposición tiene una obsesión con Danza por los continuos pedidos de renuncia. Y además dijo que se da la casualidad de que el planteo se haga mientras se investiga el convenio para comprarle servicios al Círculo Católico firmado durante el gobierno anterior. La ministra ya manifestó públicamente que espera formalmente la decisión de la JUTEP. Hoy lo que hay es un informe de prensa donde la JUTEP estaría resolviendo en ese sentido. Claramente hay actores de la oposición que a partir de esa noticia salen de vuelta con virulencia, porque acá en realidad hay gente que está como obsesionada, ¿no? Nosotros no le quitamos importancia a los planteos que hace la oposición sobre este tema, pero obviamente el interés que tiene de fondo no es la gestión de ACE. No quieren a Danza desde el primer momento. Acá no hay, y eso no está incambiado, ninguna incompatibilidad desde el punto de vista constitucional. O sea, la cátedra constitucional, derecho constitucional, no tiene una visión sola, hay dos visiones. Hay informes que consolidan también el hecho de que no hay incompatibilidad, pero acá vamos al fondo de la cuestión. Nosotros tuvimos un presidente de la República que fue presidente de la República y nunca dejó de atender a sus pacientes en una mutualista privada. Acá me parece que hay otros miedos que no se dicen cada vez que habla de auditorías o aparecen escándalos desde el punto de vista de manejos de recursos en ACE, ¿no? Por ejemplo, esto coincide justo, qué casualidad, cuando ACE corta el contrato, ¿no?, reconocido en el cual Cipriani fue presidente de ACE durante mucho tiempo, ¿no? Se refiere al convenio con el Círculo Católico. Con el Círculo Católico, ¿no? Casualidades.
Y otro asunto, el senador Andrés Ojeda del Partido Colorado dijo que le gustaría ver la denuncia que el gobierno presentó contra el astillero español Cardama por presunción de fraude o estafa. Dijo que le llama la atención que no se conozcan, por lo menos de momento, los detalles del escrito, o sea, de la denuncia, y también opinó que el gobierno prendió la máquina de hacer humo, pero no hace público el alcance de la demanda. Con franqueza estoy profundamente sorprendido. Vimos una conferencia de prensa enorme del gobierno que no contaba con la ministra de Defensa. Presentaron con bombos, platillos, la tele, una denuncia penal y nunca vimos la denuncia penal. Ni el gobierno la hizo pública, y yo a esta altura, si la excusa es que hacer pública la denuncia puede entorpecer la investigación, después de semejante conferencia de prensa no aplica. Lo razonable y transparente era hacer la denuncia pública después de haberla presentado en la Fiscalía, enseguida después. Y lo otro que es sorprendente, todo se filtra, y la denuncia penal que ha ocupado los titulares en prensa durante los últimos días, no la vio nadie, secreto de Estado, y no está reservada para nadie a nivel de reserva judicial, que a veces es más complejo. O sea que yo no entiendo cómo no la vimos, capaz que alguien se olvidó. A mí, y creo que al ciudadano uruguayo medio que tiene interés de esto, me encantaría ver negro sobre blanco qué es lo que está denunciando el gobierno. Porque si no, lo que tendemos a creer es que prendieron la máquina de humo en la conferencia de prensa y cuando hubo que poner hechos y pruebas, no lo hacen público para la ciudadanía. Entonces, fuera de pronunciamiento sobre el fondo del asunto, a mí me gustaría leer lo que denunciaron. No lo he visto. ¿Por qué no lo hemos visto? Capaz que ustedes que tienen contacto directo con los jerarcas del gobierno todos los días le pueden preguntar. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Una historia que marcó historias, cuentos, películas y una famosa canción que seguro le encanta a Martín Duarte. Adelante, Martín. Sin duda que muchas generaciones se arrimaron quizás por curiosidad o porque la nombraba Jaime o porque nombraba este edificio y los porteños, empezaron a buscar un poco más de esta historia que se remonta a un día como el de hoy, pero de 1965. Un 5 de noviembre culminaba un importante tiroteo que dejaba como desenlace 5 muertes en este edificio, específicamente en el apartamento 9. Pero esto nace quizás un mes antes, por octubre, cuando 4 delincuentes argentinos justamente cruzaron el charco a partir de lo que había sido un importante robo, en particular al Banco Provincia de Buenos Aires. Los 4 delincuentes eran Mario Malito, que tenía 24 años, Marcel el Nene Brignone, de 33, Roberto el Gaucho Dorda, que tenía un poco más de 30, y el Cuervo Mereles, de 25 años. Habían hecho un importante robo en Argentina a un furgón blindado que había dejado como saldo en ese caso 3 muertes de los custodias y un monto de $300.000. Con ese botín, bueno, cruzaron a Uruguay para pasar un poco desapercibidos de esa búsqueda que comenzó en Argentina. Venían con varios robos y ya 9 muertes de Argentina. Y una tarde, al parecer, estaban por la zona de La Aguada, Enriqueta Comte de Riquet, por allí por la zona de Canal 12 y Marmarajá. Y bueno, los encontraron 2 agentes policiales en actitud sospechosa porque estaban cambiando la matrícula de un Volkswagen que era con el que se trasladaban. Eso generó un tiroteo y uno de los agentes fue herido, luego fallece. Inicia, bueno, esa búsqueda de los delincuentes aquí en nuestro país, que intentaban pasar desapercibidos justamente ante los ojos de la policía para que se enfriara un poco el tema del robo en Argentina. Allí se conectan con algunos delincuentes uruguayos y llegan a este aguantadero aquí en el edificio Liberaig, en el apartamento número 9, pero uno de estos delincuentes uruguayos es el que hace la denuncia de la jefatura de policía porque habían traído de rehén a una de sus compañeras. Esto genera lo que ha sido visto por la Crónica Roja en un operativo que tuvo mucho de improvisación, que llegó a durar y superar las 15-16 horas de enfrentamiento entre la policía y los propios delincuentes. Y en este primer tramo del informe vamos a conocer la historia con mucho material de archivo que ya verán entre fotografías e imágenes con Leonardo Abercon, que es el periodista uruguayo que tiempo después
decidió hacer un libro y contar la verdadera historia del Liberaj. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberaj? Cuando yo entrevisté a Jaime Ross, dice, bueno, ¿por qué lo pusiste en Brindis por Pierrot? Y él dice, bueno, que lo que quedó, que eran gente mala, pero lo que quedó es eso, el que fue capaz de entregar la vida, de resistir más de lo normal antes que entregarse, ¿no? La reconstrucción del tiroteo es una locura, o sea, si lo escribe un autor de ficción, no se lo crees, porque ahí se usaron desde lanzallamas, cócteles, se tiraron cócteles molotov en un edificio que estaba habitado, que no había sido desalojado, bueno, fuego de ametralladoras, vino una trepanadora de la UTE a perforar las paredes, o sea, se hizo inundarlo con agua de los bomberos, o sea, una locura total. Mostraba también un estado de la policía que en aquellos años no estaba preparada para una delincuencia de ese tipo. Me sorprendió mucho las historias de ellos, porque no venían muchos de ellos eran 4, había uno de ellos que venía de una familia, sí, de delincuentes pequeños, digamos, pero había uno que venía de una familia muy acomodada, porteña, había otro que venía de una familia que no era tan acomodada, pero que era de laburo, de gente laburante, o sea, eran historias muy distantes del arquetipo del delincuente. No se entregaron y eso tenía mucho que ver con lo que pasaba en Argentina con la policía, que era una policía que ejecutaba a los delincuentes, no tomaba prisioneros. Y creo que esa mentalidad la tenían como incorporada y no se iban a entregar nunca, ¿no? Lo que duró fue increíble, ¿no? Casi un día, 16, 17 horas. Una locura total, que nadie se explicaba cómo resistían tanto tiempo. O sea, no se evacuó el edificio y la gente que estaba, algunos pasaron toda la noche en vela escuchando tiroteos, viendo columnas de humo porque se habían tirado cócteles molotov. Otros, la policía les pidió para entrar a sus apartamentos y pusieron colchones en las puertas y tiroteaban desde la puerta con la gente adentro. O sea, realmente fue algo increíble. Lo que había eran algunas marcas en el recodo de la escalera todavía, no en la fachada y obviamente las puertas no. Una de las puertas hace unos años fue expuesta en el Museo Nacional de Artes Visuales como parte de una obra de arte que fue seleccionada para el Museo Nacional de Artes Visuales. Es muy impactante ver cómo quedaron las puertas. En el edificio no se ve mucho. Es impresionante ver esas imágenes que tiempo después fueron llevadas al museo. Las puertas estuvieron en exhibición en su momento en el Museo Policial y luego en esta obra y cómo quedaron, ¿no? El Liberaj que debe su nombre un poco a los constructores, a Achille y Jacobo Reichmann, que fueron los constructores de este edificio que decidieron homenajear a sus esposas, a Lila y Berta, y compusieron con las sílabas Li, B, Reich, justamente el nombre que lleva este edificio. Y nos venimos hasta acá hace algunos días para ver qué tanto sabían los vecinos de las historias y qué tantas huellas quedaban de aquel episodio 60 años atrás. Es verdad que hay algunas marcas justamente en la escalera. ¿Qué pasa con las casas vecinas? ¿Hay algunas marcas de aquel tiroteo? Les proponemos compartir este segundo tramo. Vivís en un edificio emblemático. Tuve que googlear porque sinceramente no sabía lo que había pasado. Vos decís vivo en el Liberaj y todo el mundo como que lo identifica en la zona y lo saca enseguida de una vecina que vivía acá, en este apartamento de acá, que bueno, que ella vivió el acontecimiento. Más o menos el operativo se manejó desde el apartamento de ella. El bar de la esquina, que fue el centro donde todo el mundo venía y era un gallego y nada, Jesús, y no daba abasto porque todo el mundo venía, tomaba, comía, estaba instalado acá. Estoy en el piso de los hechos. Allá arriba, en el último escalón, hay un bultito que sería como algo de una bala. Eso es un balazo del tiroteo del Liberaj. El único daño que tuvimos nosotros. ¿Qué edad tenías? Y tenía 15 años. Las 3 puertas fueron cambiadas
Y es más, en algún momento supe que esas puertas, las originales, estaban en el Museo Policial. Esas puertas fueron cambiadas porque, pues, sobre todo la del apartamento 9 quedó así como desgarrada, como si un oso lo hubiera hecho así de arriba hasta abajo. Yo estaba viendo en la televisión en mi cuarto, estaba acostado, estaba viendo una serie que la gente mía se acordará, que se llamaba Los Vengadores. Y yo empecé a sentir explosiones, ¿viste? Yo me enteré a las 4:30 de la mañana, más o menos, que ahí sí, o sea, bichábamos como podíamos a través de las persianas de balcón. Vaciaban los revólveres, no pistolas, los revólveres, tiraban los 6 tiros y cargaban de vuelta, y todos tiraban a la puerta del edificio. Hay excursiones que vienen de Argentina, de Buenos Aires y eso, y hacen como una historia. Al que era portero en ese momento se le ocurrió, como una buena forma de aumentar sus ingresos, cobrar entrada para ver el departamento por dentro. Y eso provocó que se hiciera una cola de gente que entraba a ver el departamento. Capaz que estuvieron 20 días, 25 días con cola ahí visitando el departamento. Entonces eso se suspendió. Entonces, ¿qué hicieron? Al edificio de al lado le hicieron un agujero en la pared para poder entrar a este edificio, y la cola iba del otro edificio y entraban a para ver el departamento. Y también se cobraba entrada. La película y el libro son fantasías, son cualquier disparate. O sea, que me perdone, que venga el que hizo el libro, el que hizo la película y dicen cualquier cosa. Bueno, el testimonio del vecino haciendo referencia a Plata Quemada, tanto el libro como la película, que es la ficción novelada de esta historia. Está también el libro de Leonardo Abercon. Y bueno, la mejor invitación es darse una vueltita aquí por Julio Herrera y Oves y apreciar un poco el panorama. Golpeamos en la puerta número 9 del edificio, que hoy luce con otro número. Hay 2 jóvenes que están hoy por hoy viviendo por allí, estudiantes ellos, que quizás desconozcan un poco de esta historia, pero bueno, sigue viva, por lo menos en la memoria colectiva de los uruguayos. Muy interesante, muy lindo informe, y muchas gracias por eso, Martín, y el resto del equipo, ¿no? ¿Conoces el edificio? He pasado muchas veces caminando por ahí. ¿Pero entraste? Nunca entré. Yo tampoco. Nunca entré. Bueno. No sé si nos cobrarán entrada en sí, este momento. Sí, es cierto. Fue todo un éxito ese emprendimiento. Sí. Ahora cambiamos de asunto, Nati. Abrimos la agenda política vinculada a cuestiones económicas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas va a reglamentar a partir del 1 de diciembre el paquete de medidas impositivas aprobadas previamente a nivel legislativo en el Parlamento, tendientes a ser aplicadas en la zona fronteriza con Brasil para justamente amortiguar los problemas vinculados a la diferencia de precios con ese país. El diputado frente amplista por Rocha, Gabriel Tinaglini, que es presidente de la Comisión de Frontera Uruguay-Brasil de la Cámara de Representantes, dijo que las medidas implicarán reducir la tasa básica del IVA, extender el subsidio en el arrendamiento de terminales de POS, exonerar tributos, disminuir aportes patronales y reducir el IMESI. Ellos están midiendo permanentemente las diferencias de precios de diferentes productos del lado de Argentina con el lado de Brasil. La propuesta concreta es medir los diferentes pasos de fronteras con Brasil para poder tener referencias para después aplicar políticas públicas. En esa medida veíamos que significaba mucho tema del Ministerio de Economía, por eso le solicitamos al Ministerio que concurrieran en el día de hoy para que nos dieran su visión de esta propuesta, qué cosas habría que corregir, qué cosas hay que coordinar. Y bueno, yo creo que fue una excelente reunión porque generamos una instancia de intercambio entre la UCU y el Ministerio, y también la posibilidad de que hay otros actores, como la universidad, que están planteando exactamente algo parecido. Entonces, en el momento, a través de esta instancia parlamentaria, que es la Comisión de Frontera con Brasil, de generar los vínculos, el relacionamiento entre los diferentes actores, una multiinstitucionalidad que está preocupada por esta temática. Por primera vez el gobierno pone ojo en la frontera con Brasil y establece medidas concretas, tomar definiciones, y si hay que corregirlas, se corrigen.
El legislador dijo que el Ministerio de Economía confirmó en comisión que a partir del 1 de diciembre se reglamentarán las medidas anunciadas para atender la situación de la frontera con Brasil. La reglamentación sería a partir del 1 de diciembre. Es lo que nos informó hoy el equipo económico y eso luego yo creo que es una instancia de que hay que estar monitoreando. Son medidas muy innovadoras, digamos, son inéditas. Entonces hay que estar midiéndolas permanentemente. Para eso el Ministerio cuenta con equipos técnicos, mediciones, pero sin lugar a duda que esto es complementario para tener la visión a nivel de cada una de las diferentes localidades, ¿no? Retomamos otro asunto. La senadora Blanca Rodríguez del Frente Amplio señaló que 27% de los ingresos de niñas, niños y adolescentes al INAU pertenece a la primera infancia y destacó que uno de los objetivos de las autoridades es desinstitucionalizar a esa franja. Los datos surgieron este mediodía durante la comparecencia de las autoridades del INAU ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado. La principal causa que lleva a los niños hoy al INAU, que es la pobreza, ¿no? Eso es lo que ha quedado claro. El 27% de los niños que llegan hoy al INAU son primera infancia. Planteando como primera infancia a la presidenta de 0 a 5 años. Esa es una realidad muy dura. Al mismo tiempo, esta administración del INAU tiene el objetivo de desinstitucionalizar niños de 0 a 3 años. O sea, que no haya más institucionalización de niños en el INAU, en ese tramo etario, que es una manera de comenzar a atender este problema. Al mismo tiempo hay un ojo puesto en esa desinstitucionalización y en propender más al acogimiento familiar para que no haya niños en hogares de residencia, ¿no? En residencias de 24 horas, que tenemos alrededor de 3.800 niños. El INAU lo que propone allí es hacer un acompañamiento de este proceso para que los niños puedan ir a hogares de familia, puedan tener el derecho que tienen a vivir en familia, logrado por una política que lleve precisamente a eso. Y también que haya un seguimiento y una supervisión en la selección de esas familias que van a ser elegidas para hacer acogimiento familiar de niños y una supervisión durante el proceso, durante todo el tiempo que los niños están viviendo en esas familias, para lo cual también hay allí un rol diferente que va a requerir una preparación de los funcionarios de INAU en ese sentido. Más de este asunto, el senador colorado Robert Silva destacó lo que denominó apuesta histórica que a su criterio los distintos gobiernos han hecho en favor de las infancias. Dijo que espera que los recursos asignados al INAU en el proyecto de ley de presupuestos sean suficientes y que debe mejorar la gestión. Hemos recibido al INAU en una comparecencia que ratifica lo que ha sido la historia del país. Priorizar la infancia, priorizar la adolescencia en un contexto de muchas dificultades, sobre todo en los sectores más vulnerables. Esa ha sido la historia del país. La priorización de estas políticas públicas hoy se continúa. Nosotros tenemos algunas preguntas que queremos hacer para que quede claro y demostrado en lo que tiene que ver a efectivamente los recursos que se dan son los que se necesitan para cumplir con las promesas o con los compromisos vinculados a extender 1 y 2 años, a la universalización del tiempo extendido. ¿Son los recursos que el INAU efectivamente necesita o no son? Y a partir de ahí seguiremos avanzando. Me parece que hay que mejorar muchísimo la gestión del INAU y que tiene que tener el liderazgo de la política de infancia y adolescencia, porque es la institución que tiene competencia en la materia y para eso mejorar gestión, trabajar por la formación de los funcionarios, evaluaciones permanentes, también auditorías que sepan poner en evidencia cuando las cosas no se hacen o se hacen mal, que lamentablemente muchas veces son más de las que quisiéramos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de las elecciones que se desarrollaron en la jornada pasada en Estados Unidos, particularmente para elegir alcaldes en Nueva York, en Virginia, en New Jersey, con un triunfo de los demócratas que en algunos casos fue sorpresivo y en otros no tanto. En el caso de California, por ejemplo, también ganaron allí los demócratas porque lograron una reforma en el sistema electoral que se pretende le dé mayor consistencia al gobierno demócrata de ese estado. Pero lo particular tuvo que ver con la ciudad de Nueva York, donde Zohran Mamdani ganó en una elección donde sorprendió no solamente porque no se lo tenía en cuenta hace algunos meses nada más, sino porque se trata del primer musulmán que llega a la alcaldía de Nueva York, con todo lo que ello implica, un hombre que ha dado muestras de defender algunos postulados muy mal vistos en Estados Unidos, considerar a Israel un estado genocida o imponerle un impuesto a los más ricos para atender situaciones sociales. Mamdani, que nació en Uganda, es hijo de indios nacidos en la India, dijo que los inmigrantes van a seguir siendo parte de Nueva York, o mejor dicho, que Nueva York va a seguir siendo una ciudad de inmigrantes. También hubo sorpresas en Virginia, donde por primera vez una mujer demócrata va a ser la alcaldesa de ese estado, la gobernadora, y también en el caso de New Jersey, en lo que algunos analistas leen como un llamado de atención para estos 10 primeros meses de la gestión de Donald Trump, sobre todo porque muchos de los votos tienen que ver con la disconformidad con la economía doméstica, con situaciones que se están dando. Donald Trump dijo que esto tiene que ver más que nada con el shutdown, que es un poco el cierre del gobierno, y atribuyó este triunfo a otras cuestiones que poco tienen que ver, según él, con la situación económica de Estados Unidos. El demócrata socialista Zohran Mamdani se convirtió este martes a los 34 años en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York y el más joven en un siglo. Mamdani, nacido en Uganda y de padres indios, era hasta ahora un asambleísta estatal que comenzó el año como un candidato prácticamente desconocido, pero ascendió rápidamente a la cima de las encuestas hasta lograr lo que muchos consideraban una improbable victoria. Según el escrutinio, Mamdani cuenta con más de 1.030.000 votos, lo que supone el 50,4% del padrón electoral, superando al exgobernador del estado, Andrew Cuomo, quien se presentó como independiente y obtuvo el 41,6%. Con un programa electoral considerado en Estados Unidos como de extrema izquierda, Mamdani defiende posiciones vistas como políticamente arriesgadas, luego que describiera las acciones de Israel en la Franja de Gaza como un genocidio o pidiera nuevos impuestos a los más ricos para reducir el costo de vida de los neoyorquinos y financiar políticas sociales para los sectores más necesitados de la población. Desde su victoria en las primarias demócratas en junio, el nuevo alcalde neoyorquino se ha enfrentado al rechazo de diferentes facciones del espectro político, sufriendo diversas arremetidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó como un lunático, 100% comunista. Los demócratas han ganado en todas las elecciones relevantes de este martes, ya que sus candidatas en los estados de Virginia y New Jersey se han impuesto también en forma rotunda y serán gobernadoras en lo que se interpreta como un referéndum sobre los 10 primeros meses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El Supremo Tribunal de Justicia de Bolivia ordenó la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Áñez en una revisión de su condena que entiende que han prescripto algunos de los cargos de los que se le acusaba. Recordemos que Jeanine Áñez está presa desde el año 2021, acusada en los casos golpes de Estado 1 y 2, que incluyen también las masacres de Sencata y Sacaba, posteriores al derrocamiento de Evo Morales y a la represión que se desató a raíz de las manifestaciones populares. La mujer sería liberada en el día de mañana, según han anunciado sus familiares, que recibieron con beneplácito la decisión de la justicia boliviana, que entendía que las causas habían prescripto a raíz de una nueva lectura que se hizo de su condena. La decisión fue comunicada por el presidente del Alto Tribunal, Romer Saucedo, quien informó que la medida responde a una revisión extraordinaria de sentencia solicitada por la defensa de Áñez y, según explicó en declaraciones a la prensa local, la resolución fue respaldada por 7 magistrados del tribunal, mientras que 2 se manifestaron en contra. Jeanine Áñez cumplía condena por asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre del 2019, en medio de una fuerte convulsión social y política, por la denuncia
denuncia de un supuesto fraude en las elecciones de octubre y fue detenida de manera preventiva en marzo del 2021 por la causa conocida como Golpe de Estado 1, proceso que investiga actos de sedición, terrorismo y conspiración que terminaron con la caída de Evo Morales. En el caso Golpe de Estado 2, Áñez fue sentenciada en 2022 a 10 años de prisión por hechos relacionados con su proclamación como mandataria tras el golpe de Estado y fue acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Según explicó el presidente del Tribunal Supremo, la decisión se adoptó con base en el principio de retroactividad de la ley, puesto que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió modificaciones posteriores. En la resolución del Supremo Tribunal se instruye al juez de ejecución penal de La Paz emitir la orden de excarcelación, lo cual significa que hoy mismo ella tiene que recuperar su libertad. La también ex senadora, quien gobernó Bolivia entre el 12 de noviembre del 2019 y el 7 de noviembre del 2020, permanece en prisión desde marzo del 2021, cuando fue detenida en la ciudad de Trinidad y enviada a la prisión de Miraflores, en la capital La Paz. La diputada Frente Amplista Inés Cortés presentó un proyecto de ley tendiente a proteger a las infancias y las adolescencias de nuestro país que plantea tipificar el filicidio, esto es, el asesinato de un hijo o una hija como un homicidio especialmente agravado. Se enmarca en la integralidad de proteger a las infancias contra distintos tipos de violencia, como la intrafamiliar o la violencia de género. Es un proyecto integral de protección a las infancias contra distintos tipos de violencia. Se aborda la violencia intrafamiliar en el marco de la violencia basada en género, y ahí es que se revisan algunas cuestiones de la ley de corresponsabilidad aprobada en el periodo pasado. Además se incorpora el término de violencia vicaria a la legislación uruguaya y se genera el filicidio como un agravante del homicidio, como muy especialmente agravado, igualando la pena al del femicidio. También se aborda la violencia digital, incorporándola a la ley 19.580, y la violencia territorial en los barrios, generando algunos mecanismos de prevención e involucrando a las intendencias y municipios en ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo y por qué se presenta ahora? El objetivo es justamente proteger a las infancias ante estos tipos de violencia que sabemos que golpea muy fuertemente a nuestros niños y niñas. Tenemos el reporte del CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia contra la Violencia, que nos habla en su informe anual de un crecimiento sostenido de las situaciones de violencia. Además, principalmente se dan en el hogar por las personas que deberían cuidarlos. Entonces tenemos que atender esta problemática, trabajar y seguir promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también abordar la problemática en los barrios, que nos habla de un número también alarmante, de un promedio de un niño herido de bala cada 5 o 6 días en nuestro país, y bueno, creemos que debemos abordarlo integralmente y poner los esfuerzos ahí. ¿Hay aportes de organizaciones sociales que trabajan estos temas? Bueno, sí, de hecho lo de generar puntos seguros en los barrios es una propuesta que surge en su momento de Plataforma Infancias y Adolescencias, que además son los que hacen el conteo de estas situaciones de niños y adolescentes heridos de bala. Presenta UTE. Porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Recorrida del Gabinete Social de la Intendencia de Montevideo por el barrio Casabó. Allí está Diego Martini. Contanos, Diego. Sí, así es, Centro Cultural del Tambo, donde autoridades de la Intendencia, del Gabinete Social, están presentes acá desde las 5 de la tarde, escuchando reclamos de vecinas y vecinos en diferentes aspectos, vinculados a lo social, vinculado al transporte, vinculado a la vialidad, vinculado al deporte, a la cultura, a educación, etcétera. Para hablar de esto estamos con Yamandú López, quien es vecino de acá, de la zona. Bueno, Yamandú, ¿qué significa que hayan venido las autoridades? Bueno, buenas tardes para todos. Y para nosotros como barrio, como organización, Intercomisiones Casabó, es sumamente importante recibir al Gabinete Social, donde nosotros podemos expresar claramente cuáles son las grandes dificultades que tenemos y pensar a futuro de un trabajo arduo que sabemos que vamos a tener, pero también coordinado, tanto como en el municipio, con todas las áreas de la Intendencia. ¿Cuáles son las falencias que tiene el barrio? Y tenemos de todo, vialidad, alumbrado, medio ambiente, la limpieza, no sé, todos, como todos los barrios creo que hemos venido, que son del oeste, que están bastante jodidos. Creo que es una buena señal. Creo que nosotros nos quedamos con eso, que es una buena señal, y con un sentimiento de poder trabajar a futuro coordinando algunas otras
cosas que podamos trabajar. Sobre todo con la voz del vecino, que es lo importante, ¿ves? Ustedes están trabajando también en el barrio ya desde hace mucho tiempo con varias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Trabajamos con muchas organizaciones de la sociedad civil, tenemos a FADU, a APEX, Salud, los usuarios de salud, trabajamos con muchas de las organizaciones que están acá, tenemos mesas de diálogos con ellos, aportamos ideas, trabajamos en conjunto y bueno, y esto ha llevado a que hoy el Gabinete Social esté acá presente y se hizo una presentación en base a todo lo que se ha venido trabajando para que vea la calidad y la fortaleza que tiene esta organización que es Intercomisiones Casabó, trabajando colectivamente para un barrio como el Oeste. ¿Qué esperan que se pueda trabajar en el corto plazo? ¿Cuál es la necesidad más urgente? Y nosotros como barrio tenemos algunas prioridades, que es eso lo que le queremos presentar, pero en realidad queremos generar una mesa de diálogo y de trabajo a futuro con esta nueva intendencia, ¿no? Que de generar de que podamos trabajar a futuro. Pero ¿por dónde pasan esas principales urgencias? Y la gran urgencia que tenemos es la limpieza, tenemos calles, alumbrado, servicios que no están centralizados, están centralizados y no descentralizados, varias cosas que hay como para poder trabajar con ello. Bien. Recién cuando se estaba dando el conversatorio, bueno, una autoridad de la Intendencia dijo que prefería escuchar a los vecinos antes que a las organizaciones que son las que recaban el material. ¿Qué opinás de eso? Y creo que para mí fue un error, para ser sincero. Creo que desconocer a la facultad como parte del trabajo que se hace en el territorio no está bueno, porque nosotros trabajamos con ellos desde hace mucho tiempo y bueno, creemos que ya son parte del barrio. Por eso estamos trabajando con ellos y vamos a seguir trabajando, como vamos a seguir trabajando con la Intendencia, pero creo que también la universidad y todos estos otros dispositivos y estas otras instituciones que están en el territorio trabajando con intercomisiones deberían y deben de participar porque también nos dejan mucho insumo y mucho trabajo que ya venimos colectivizando con todos. ¿Esperan que la Intendencia pueda recorrer otras zonas dentro de acá, de la zona del oeste y cercano a Casabó, algunos asentamientos, está Bajo Valencia, acá cerca? Ellos ya venimos con la Intendencia anterior trabajando sobre mucho acá en Casabó y alrededor de Casabó, porque Intercomisiones no es solo Casabó, sino que también todos los barrios aledaños. Ya lo hemos venido recorriendo, pretendemos que esta nueva administración siga recorriendo lo que tiene que ver con el territorio, el oeste, y que escuche las demandas que tenemos, ¿no? Como una de las principales, que es la piscina comunitaria, un polideportivo con una piscina comunitaria que la venimos trabajando con un proceso, que también está involucrado a la Universidad de la República. Bien. Gracias, Armando López. Muchas gracias a todos. Bien. Volvemos a estudios, compañeros. Entonces, con esta información continúa, entonces, como decíamos, el diálogo entre autoridades de la Intendencia, del área social y vecinas y vecinos de acá de Casabó. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Nos vamos ya mismo al Parlamento porque hoy estuvieron las autoridades del Ministerio de Ambiente. Allí en la Comisión de Ambiente estamos viendo entonces a Martín Lema, lo escuchamos. Que es para uso recreativo y donde estamos ya en víspera de una temporada. Vimos cómo en la temporada pasada en las playas de Montevideo lamentablemente hubo consecuencias sanitarias en la población. Se autorizaron para baños lugares que no debieron ser autorizados y, por ejemplo, en un caso de nadadores, 91 nadadores, 85 resultaron intoxicados. Entonces nosotros queremos y preguntamos si el Ministerio de Ambiente está monitoreando de dónde surgen los problemas de la contaminación, cuáles van a ser las exigencias de la comunicación a la población en general para que al momento de tomar la decisión y hacer uso o no de un baño, por ejemplo, la persona pueda estar informada de cuáles son los riesgos en la salud. Entonces nos parece que el monitoreo en las playas tiene que ser cada vez mayor y así lo planteamos al Ministerio de Ambiente. Justamente se publicó un decreto en relación a esto. Estamos haciendo referencia porque tiene que ver cómo se va a instrumentar el tema. Pero un tercer elemento que nos parece medular es la falta de planificación estratégica que una vez más se la hicimos saber al ministro cuando canceló el proyecto Arasatí para anunciar la construcción de la represa de Casupá. Cancelar Arasatí es un retroceso país brutal.
Durante décadas se hablaba de la importancia de contar con un mayor abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana y el proyecto de Arasatí tenía todo, el proceso desde el punto de vista jurídico, la medición de costos, la medición de impacto ambiental y sobre todo tener una fuente alternativa que permitía diversificar los riesgos. Y acá la decisión del Ministerio de Ambiente es concentrar los riesgos solo en la cuenca que ya saturó, que eso va a poner en tela de juicio la cantidad de agua que se pueda suministrar y la calidad de agua que pueda suministrar. Y a su vez le hicimos saber al ministro que el gobierno faltó a la verdad cuando el 18 de julio en una conferencia de prensa sostuvo que la construcción de la represa de Casupá iba a generar un ahorro de 1/3 con respecto a Arasatí, porque los números que después representaron tanto el presidente de OCE como el propio ministro de Ambiente hablan de la misma cifra de Arasatí, con el agravante de que no tenemos una fuente alternativa de suministro de agua potable. Esto lo dejamos planteado y una vez más manifestamos la posición contraria al retroceso que está planteando este Ministerio de Ambiente, que aparte vulnera normas que al privado le exige cumplir. Y le leímos la normativa de que en realidad no puede estar esa discriminación de según quién haga el daño al ambiente es permitido o es castigado. En relación a las playas, este decreto que se publicó, ¿qué le parece? Porque tiende a, acogerse a las normas de la OMS en relación a coliformes. Bueno, primero nosotros reclamábamos eso, que se alinea en relación a los requerimientos de OMS, pero después hay temas que tienen que ver con la necesidad de informar a la población que puede ser complementarios y pueden estar en la instrumentación, que ahí dejamos planteadas varias interrogantes para ver cómo va a ser la instrumentación efectiva de ese decreto y que se pueda dar una comunicación a la población, de que la población sepa cuáles son los valores de las playas y cuál sería el riesgo que puede llegar a tener en caso de decidir bañarse, pero que las personas sepan con qué se están encontrando al momento de tomar la definición. Ejemplo, me preguntabas de esta comparación que hace usted respecto a lo que se le exige al Estado y al privado. Por ejemplo, el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. El ministro sostuvo que es inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo en Paysandú, justamente en este contexto del proyecto de hidrógeno verde. Sin embargo, la construcción de la represa de Casupá, según me informó el propio Ministerio de Ambiente, es de 426 hectáreas de monte nativo. Entonces estamos ante un ministro de Ambiente que repudia o rechaza lo que es la afectación de 100 hectáreas de monte nativo en Paysandú por parte de un privado, pero que justifica la tala de 426 hectáreas de monte nativo cuando lo hace un público. Y la ley encima es mucho más exigente con lo público, porque ¿qué autoridad para ejercer la rectoría puede tener el Ministerio de Ambiente cuando atropella la norma para algo que va a hacer el Estado, pero penaliza, o mejor dicho, establece diferentes castigos y demás cuando es un privado? Es una contradicción que se la señalamos al ministro y le dijimos que se pierde credibilidad en justificar al público y en cuestionar al privado. Bien, escuchábamos entonces a Martín Lema, senador del Partido Nacional, tras la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Ambiente al Parlamento. Cambiamos de asunto. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, asegura que el sistema penitenciario saturó su capacidad por la superpoblación de personas privadas de libertad, que actualmente supera las 16.800. Y por eso mismo apuntó a reducir los niveles de encarcelamiento y también aludió a cambios normativos que endurecieron las sanciones penales que se, concretaron durante el gobierno pasado. Particularmente en estos días nos preocupa muchísimo la imposibilidad que estamos teniendo de alojar adecuadamente a los nuevos ingresos de mujeres. En el saldo neto del flujo entre las personas que egresan anualmente y las que ingresan, queda un saldo deficitario de aproximadamente 1.000 personas nuevas todos los años. Si bien vamos a inaugurar nuevas unidades penitenciarias en diciembre de este año, cuando estén disponibles las 3 unidades del complejo
Libertad no son suficientes para cubrir la cantidad de plazas no disponibles que tenemos. Por lo tanto, necesitamos reducir los niveles de encarcelamiento. Esto necesita una fuerte discusión a nivel de los partidos políticos e iniciativas del Poder Ejecutivo para modificar algunas normas que han contribuido a endurecer la política criminal, quizás según lo que hemos estado conversando en diferentes ámbitos, la posibilidad de reinstaurar la suspensión condicional del proceso, al tiempo que también acelerar la boca de salida, esto es restituir los beneficios o los institutos liberatorios de libertad anticipada y de redención de pena por trabajo y estudio que han sido bastante constreñidos dadas las últimas modificaciones normativas. Juanche explicó que evalúan pedir partidas especiales al Ministerio de Economía y Finanzas para construir hasta 1.200 plazas más que, de concretarse, se podrían habilitar hacia el final del quinquenio. Actualmente el porcentaje de reincidencia es de casi 7 de cada 10 en un periodo de 3 años. En relación al presupuesto para el Instituto Nacional de Rehabilitación, Juanche destacó los artículos que destinan recursos para desarrollar la oferta programática y mejorar la reinserción social. Cambiamos de asunto. El Sindicato de Docentes de Formación en Educación reclama a las autoridades que suspendan la aplicación de una serie de medidas que implicaría la eliminación de más de 200 grupos por un lado, el recorte de unas 5.000 horas docentes por el otro y también la reducción de la presencialidad y la semipresencialidad. Esta semana 10 centros de formación docente fueron ocupados para visibilizar esta situación. En la bipartita de ayer, la propuesta que se nos hizo no fue una propuesta que que respondiera a lo que habíamos negociado el día lunes. En el Consejo de Formación en Educación tenemos dos modalidades, que es la modalidad presencial y la modalidad semipresencial, y estaban siendo recortadas las dos modalidades. Pero en este momento lo que nos ofrecen es mantener la oferta presencial, pero habría un gran recorte en lo que es la oferta semipresencial, que eso para el interior del país, sobre todo para personas que están con tareas de cuidado, con trabajo, que no pueden asistir todos los días a un centro, esa modalidad es fundamental. Entonces, lo que nosotros queremos no es que se beneficie una de las modalidades en perjuicio de la otra, sino que se mantengan, sobre todo pensando en el estudiantado, en nuestro estudiantado del interior y del interior profundo, que tiene esa única forma de acceder a la educación terciaria. Nosotros lo que pedimos es un mensaje presupuestal que dé el dinero para que se pueda cubrir ese déficit. Estamos hablando de unas 5.000 horas más o menos, que en este momento, y de acuerdo a la propuesta que ayer nos dieron, que rebaja un poco el recorte, es decir, la propuesta de ayer se avanzó un poco, pero en desmedro de la otra modalidad. ¿Cuántos grupos entonces se verían reducidos según la propuesta de ayer? 77 grupos del semipresencial. Volvemos al Parlamento. Allí está Mariana Abreu, que nos cuenta justamente de la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Ambiente. Adelante. Sí, continúan las autoridades de ambiente en la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de presupuesto, pero como comentábamos recién, hay más novedades en relación a normas y ambiente, porque el Poder Ejecutivo recientemente publicó un decreto que actualiza la normativa y referencias en relación a calidad y contaminación de aguas superficiales y también subterráneas. Este decreto sustituye otro anterior de 1979 y establece parámetros más rigurosos para justamente controlar en la calidad de los cursos de agua. Entre otras cosas, también se acoge a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en lo que tiene que ver con los coliformes en las playas, por ejemplo. Es un tema que entró en debate el verano pasado, y también incorpora nuevos plaguicidas a ser controlados. Vamos a escuchar a Alejandro Nario, quien es director de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente. Es una transformación profunda del viejo decreto del 79. En Uruguay se toma su tiempo para las actualizaciones, pero
claramente era necesario modernizarlo a los problemas ambientales que tiene hoy nuestros cursos de agua, nuestra gestión de efluentes. Fue un muy buen decreto en su momento, pero ya era necesario modificarlo. En particular, tenía una concepción de los cursos de agua vinculada al uso humano. Hoy se tiene una visión más ecosistémica de los cursos de agua y su conservación. Se incorporaron una serie importante de químicos y plaguicidas en los valores que tienen que ser controlados en la calidad de agua. Se incorporó una visión de cuidado y reuso del agua que antes no existía. Hoy vamos a estar a las industrias de mayor porte pidiéndole que hagan un balance de agua, que reutilicen la mayor cantidad de agua posible. Tenemos toda una lógica para poder usar los efluentes como fertirriego, digamos, y usar el agua y los nutrientes que están en esos efluentes, que tiene que obviamente tener determinadas características, pero en vez de tirarlo en un curso de agua, poder utilizarlo para regar y fertilizar. Tiene todo un capítulo que incorpora algunos de los problemas que estamos viendo en nuestro curso de agua vinculado a los sistemas de producción agropecuaria y contaminación difusa o fuentes difusas que se llaman. Entonces, bueno, hay todo un capítulo que habla sobre la fertilización y los plaguicidas. En particular, se va a estar incluyendo a los planes de fertilización en los planes de uso y manejo del suelo, que estaban pensados para la erosión, pero ahora que también van a tener que incorporar el análisis de cuánto están agregando de fertilizantes. Información económica. El Instituto Nacional de Estadística presentó un informe con la actualización del índice de precios al consumo al mes de octubre. Se destaca una variación del 0,40%, lo que configura una suba acumulada de 3,6% en lo que va del año y un 4,32% en los últimos 12 meses. El IPC es el precio de bienes y servicios pagado al contado que incluye los impuestos indirectos abonados por el comprador. Según el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística, durante octubre los principales factores de aumento están en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de 0,85%. Ropa y calzado aumentaron 2,07%. Recreación, deporte y cultura, 0,03%. Restaurantes y servicios de alojamiento 0,03% y cuidado personal, protección social y bienes diversos otro 0,03%. Dentro de los alimentos, carne y otros productos derivados crecieron 1,12%, lácteos y huevos 0,70% y frutas 2,68%. Vamos a cambiar de asunto. El diputado colorado Adrián Yuri dijo que desde su sector Vamos Uruguay se presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 16 de la ley 19.590 que generó una pérdida en la jubilación de las personas conocidas como cincuentonas por una interpretación confusa. Esta mañana el colectivo Cincuentones justamente fue recibido por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, donde reclamaron soluciones para este problema que está generando, según dicen desde ese colectivo, una pérdida de 10% en las jubilaciones afectadas. Por un error de diseño en la ley 16.713 del año 95, con la creación del régimen mixto, nosotros teníamos en el orden de 20 años de aportes y no teníamos perspectiva de tener una renta adecuada. Y nos impulsaron a entrar al régimen mixto sin consultarnos. Eso llevó a que más adelante salimos a través de otra ley, pero nos pagan un 10% menos de la jubilación. Si tuviera que resumir en una frase, nosotros aportamos por el 100% de nuestro trabajo al BPS y cobramos un 10% menos. Ese reclamo nos parece justo porque le están sacando un 10% de la jubilación de un aporte que ya hicieron. Pero lo más injusto que nos parece es que ya, por ejemplo, 2.000 personas fallecieron perdiendo ese beneficio y esa jubilación y esa parte de esa jubilación que se le está descontando. Entonces a nosotros nos parece que el Ejecutivo tendría que tomar cartas en el asunto. Nosotros desde la Comisión de Trabajo ya hemos hecho el planteo y nos parece bien importante que
ese reclamo sea un tema de justicia. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Bueno, nosotros planteamos derogar el artículo 16, que es el que les está afectando a ellos, justamente en ese descuento que es una reliquidación que se le hace en ese puente que quedaron llamado Los Cincuentones. Nos convoca Mariana Abreu nuevamente desde el Parlamento. Adelante. Sí, Natalia, estamos junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que salió de la comisión un momento para recibir a la prensa. Ortuño, ¿cuáles son las modificaciones o las sugerencias que le hace el Ministerio a los senadores para mejorar el proyecto de ley de presupuesto? Bueno, en primer lugar, informar y plantear los lineamientos y las prioridades que tiene el Ministerio, tanto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que hace a los artículos que enviamos para promover, por ejemplo, la producción sostenible, como la promoción de bioinsumos y la sustitución o el gravamen a aquellos plaguicidas altamente peligrosos para la salud y para el ambiente, en referencia a los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud, y ahora estamos proponiendo agregar también los de FAO. Plantear también la importancia y los avances que venimos logrando en la línea de trabajo de proteger nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad. Acabamos de aprobar un decreto realmente muy significativo de protección de humedales, que es realmente un avance histórico en el país. También destacar el impulso del modelo de gestión nueva de los residuos. El Ministerio viene trabajando fuerte en esto con las intendencias, es uno de los temas de preocupación y es también una de las prioridades presupuestales que plantea el Ministerio de Ambiente, que son dos en la asignación de recursos: promoción e impulso de un nuevo modelo de gestión de residuos, porque queremos más clasificación, queremos enterrar, es decir, una disposición final de menos residuos para valorizar, para reutilizar en energía o en otros usos, trabajar con las intendencias en la clasificación selectiva, impulsar que la gente en sus casas tenga una conciencia ambiental que nos permita diferenciar los residuos, promoviendo el reciclaje y la reutilización, y para eso se asignan recursos. Y la otra gran prioridad que ustedes ya conocen es el tema del agua, donde hemos hablado mucho y estamos muy satisfechos por lo que venimos avanzando para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población, con el avance significativo del proyecto de la represa de Casupá, que es el único proyecto que asegura el abastecimiento del 100% de la totalidad de la población del área metropolitana. 1.800.000 personas, más del 60% de la población del país, pero también hoy estamos informando al Parlamento que hemos avanzado, como prometimos, en la normativa y en las políticas para salvaguardar la mejora de la calidad del agua y prevenir su contaminación. Estamos anunciando que firmé y que vamos a publicar en las próximas horas finalmente un nuevo decreto de calidad de agua. El decreto 253 es del año 79, desde esa época y con algún ajuste en los 90, el Uruguay, la academia, la ciencia, las organizaciones ambientalistas vienen reclamando la actualización de ese decreto y bueno, hoy tenemos la buena noticia de que estamos avanzando con un nuevo decreto que no solo supera la visión acotada del decreto anterior que solo regulaba los vertidos, sino que avanzamos hacia una visión integral de la prevención. Retomamos el capítulo internacional y hablamos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien protagonizó un hecho insólito, no por el hecho en sí, sino porque se trata de la presidenta de México. Claudia Sheinbaum fue manoseada en la calle por un hombre, un hecho muy común en México que soportan todas las mujeres habitualmente en una sociedad absolutamente machista hasta límites que aquí ni siquiera conocemos. Pero lo más preocupante de todo esto es que la seguridad de Claudia Sheinbaum brilló por su
su ausencia, en un episodio en el cual la presidenta caminó por el centro de México algunas cuadras hasta que se produjo lo que vamos a ver ahora. Claudia Sheinbaum realizó una denuncia porque dijo es una manera de defender a las mujeres mexicanas de este tipo de acontecimientos, pero la gran interrogante que queda, y sobre todo en un país como México, es ¿dónde está la seguridad de Claudia Sheinbaum? Sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este miércoles a la agresión sexual que sufrió en la víspera por parte de un hombre que la manoseó mientras realizaba un recorrido por la Ciudad de México, afirmando que es algo que no debe ocurrir y que formalizó la denuncia en defensa de las mujeres mexicanas. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer, advirtió la mandataria en conferencia de prensa en medio del escándalo que provocó el insólito acoso en su contra. El martes, un hombre llamado Uriel Rivera Martínez se acercó por detrás de Sheinbaum, la abrazó, le besó la mejilla y le tocó los senos, agresión que ocurrió en cuestión de segundos y fue grabada por las cámaras que seguían a la presidenta antes que sus escoltas, en una reacción tardía, retiraran al hombre quien fue detenido en la noche. La presidenta explicó que decidió caminar del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública porque era un trayecto corto y que mientras saludaba a la gente, el hombre, que además estaba alcoholizado, la agredió, aunque ella no se percató de inmediato. Bien, y ahora vamos a otro escenario que nos retrotrae a las épocas de la Guerra Fría, porque el presidente ruso Vladimir Putin evalúa la posibilidad de preparar nuevos ensayos nucleares a raíz del anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que de hecho llevó a cabo con el lanzamiento de un misil Minuteman III, uno de los clásicos misiles de la época de la Guerra Fría de Estados Unidos. Todo esto se enmarca en una retórica belicista que tiene que ver con el panorama nuclear, a pesar de que Donald Trump después matizó en alguna forma sus amenazas y sus anuncios, diciendo que tal vez era posible que Rusia, China y Estados Unidos convergieran en un plan para desnuclearizar el mundo. El presidente Vladimir Putin discutió este miércoles con el Consejo de Seguridad ruso la decisión de su homólogo estadounidense Donald Trump de dar luz verde a las pruebas nucleares y afirmó que esta es una cuestión seria durante la reunión operativa con los miembros permanentes del organismo. A finales de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas de armas nucleares de posesión nacional en igualdad de condiciones que programas similares de otros países, afirmando que Estados Unidos posee más armas de este tipo que cualquier otro país. Putin destacó que Moscú cumple con las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y recordó que en su discurso ante la Asamblea Federal del 2023 afirmó que si Estados Unidos u otros Estados miembros del tratado realizan dichos ensayos, Rusia también estaría obligada a tomar las represalias apropiadas, según recordó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la semana pasada que su país reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en 3 décadas, afirmando que será en igualdad de condiciones con Rusia y China y que ahora es el momento apropiado. Sin embargo, Trump afirmó este miércoles durante un foro empresarial en Miami que no descarta la posibilidad de que Estados Unidos, Rusia y China colaboren en la elaboración de un plan conjunto de desnuclearización y abogó por que estos países trabajen juntos para ver si funciona. Puerta de salida que se abre para que les digamos pronóstico del tiempo antes de la despedida. Ya desplegamos en la pantalla lo que espera Inumet ocurra en las próximas 48 horas. Empiezo por lo previsto para mañana, jueves 6 de noviembre en Montevideo y cercanías. Por la mañana, cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro. Y por la tarde y la noche, nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones que en caso de presentarse serán escasas. Atención con las temperaturas extremas pronosticadas. Una mínima bastante baja para esta época, 8 grados y una máxima de 18.
Y el viernes 7 de noviembre, allí estamos viendo, en la mañana estará cubierto con precipitaciones escasas y aisladas, y en la tarde también precipitaciones aisladas y cubierto. Llueve el viernes, a tenerlo en cuenta. La temperatura mínima 11 grados, la máxima 18. Llegamos hasta acá, ya empieza la B en la pantalla de TV Ciudad. A su término, otra vez MBD Noticias en síntesis con lo más importante de hoy. Mañana el reencuentro con las noticias a las 8, a las 13 y a las 18:30. Los esperamos. Que pasen bien, gracias por estar como siempre.